días a todos. Gracias por atender a este webinar. Gracias por darse el tiempo para escuchar esta plática. Justamente escogimos este tema porque como quizá la gran mayoría de ustedes saben y los que no lo saben, pues aquí lo decimos. El próximo mes de abril entrará en vigor el nuevo requerimiento que el código de red va a pedir en cuanto al factor de potencia. Recordemos que por ahora el código de red está pidiendo 0.95 de FP, 95% del tiempo, y ahora en abril ese requerimiento va a subir a 0.97%, el 97% del tiempo. Esto estaba previsto desde que salió el código de red. El código de red hace 10 años, justo cuando salió, decía que al principio el requerimiento iba a ser 0.95 y posterior, 10 años después, ese requisito se iba a subir a 0.97. Bueno, pues en aquel entonces lo que para nosotros era un futuro, pues resulta que el futuro ya nos alcanzó. Entonces, precisamente, y esa es la razón por la que ahora vamos a hablar del tema del factor de potencia. Déjenme, voy compartiendo pantalla. Eh, y bueno, la idea en este webinar es enfocarnos exclusivamente al tema de factor de potencia. No vamos a hablar mucho acerca de armónicas, aunque ambos temas de una u otra manera tienen relación. Por ahora nos concentraremos más en factor de potencia, porque si no, de por sí hablar de factor de potencia puede ser extenso, pues ahora si lo mezclamos con armónicas se puede hacer todavía más extenso y pues no, tampoco es quitarles mucho de su tiempo. Entonces, bueno, mi nombre es Jorge de los Reyes, yo trabajo para Ahorro y Calidad de Energía Eléctrica. Nosotros somos una empresa de consultoría y venta de equipo eléctrico, especializado, enfocado a temas de calidad de energía. Tenemos ya justo este mes, en la siguiente semana, cumplimos ya 28 años en el mercado. Y como lo mencioné, pues nuestras áreas de expertise, de experiencia, factor de potencia, calidad de energía, administración de energía, telemetría. Pues como ya lo mencioné, dentro de nuestros proyectos tenemos soluciones enfocadas a factor de potencia, corregir factor de potencia en presencia de armónicas. De hecho, la empresa surgió desarrollando filtros de armónicas en aquellos años cuando apenas empezaba el mercado. Hicimos nuestros propios diseños y fue que los empezamos a comercializar. Pero además de lo que es la corrección de factor de potencia en sí, también en ese momento también empezamos a tomar algo de experiencia en cuanto a sistemas de administración de energía, sistemas de medición de energía eléctrica. Eh, y conforme también igual fueron mejorando la tecnología de los analizadores de calidad de energía, también empezamos a desarrollar sistemas de monitoreo de calidad de energía eléctrica, que es otra cosa totalmente diferente a lo que es la administración de la energía eléctrica. Eh, Ahorita vamos a ver algunas definiciones, pero dentro de eso que les quiero platicar, junto con lo que es la corrección de factor de potencia, también nos enfocamos a dar soluciones para mejorar la calidad de voltaje dentro de las empresas, garantizándoles una continuidad en el voltaje de tal manera que no puedan, que sus procesos de producción sigan caminando. Eh, un tema importante con la calidad de energía, siempre lo hemos mencionado. eh,
Tú puedes tener el mejor analizador de calidad de energía del mundo o del universo o de la galaxia, lo que tú quieras, gustes y mandes, pero si esa información que te está proporcionando el analizador de calidad de energía no la tienes en tu computadora, no la tienes en tiempo real, pues realmente va a ayudar de poco, ¿sí? La idea de que tú cuentes con la información en tiempo real es que en ese momento te estés dando cuenta qué es lo que está pasando para que en ese momento ya puedas empezar a tomar decisiones en cuanto a qué es lo que tienes que hacer. Muchas veces el tema, empresas dicen, es que tengo problemas de calidad de energía. Hacen toda una licitación. Ocurren ciertos eventos, hacen toda una licitación y 2 meses después, ahí está, voy a hacer la medición. Oye, pero ¿por qué quieres la medición? Es que hace 2 meses pasó esto. Pues es que hace 2 meses eran otras las condiciones de operación, etcétera. Entonces se vuelve un poco complicado tratar de a posteriori hacer mediciones de calidad de energía y tratar de resolverlas. Por eso es que nosotros viendo esta necesidad, pues también de cierta manera fuimos implementando también soluciones para comunicar equipo de medición. Y por supuesto que es la puerta de entrada a muchas empresas, lo que son los estudios de calidad de energía. Bueno, a mí me gusta siempre aclarar ciertos términos, describirlos, definirlos, porque el no entenderlos después nos lleva primero a una mala interpretación de los términos, de los conceptos, y cuando eso sucede, resulta que a lo mejor la solución que quieres implementar, pues no funcionó y todo porque de raíz no definiste cuál era la problemática de la empresa, de la planta, en función de las palabras adecuadas. Y bueno, hablando del código de red un poquito, pues básicamente uno de los enfoques del código de red es calidad de potencia. En la versión anterior le llamaban calidad de energía, ahora le llamamos calidad de potencia. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué es calidad de potencia o qué es calidad de energía? ¿Sí? Yo puedo usar definiciones bastante elaboradas técnicamente, que a lo mejor se pueden convertir en un poco ambiguas, pero pues miren, vamos a verlo desde el punto de vista de las ecuaciones matemáticas, ¿no? La potencia al final resulta, es una función que depende de tres variables: voltaje, tiempo, corriente, ¿sí? Entonces, potencia, pues, es energía consumida por unidad de tiempo y la potencia, pues, la podemos calcular a partir del multiplicando voltaje por corriente, por su correspondiente ángulo de desfasamiento, ¿sí? Entonces, eso es potencia como tal. Si desglosamos cada término, resulta que la corriente es gobernada por la carga. De alguna manera tienes un variador de 6 velocidades, ya tienes una forma de onda típica, 6 pulsos, unas orejas de conejo, como decimos, y esa no va a cambiar más que en magnitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque el proceso de rectificación de la corriente es el mismo. Entonces, esa corriente como tal yo no la puedo cambiar, depende del tipo de tecnología que use mi carga en cuanto a la manera como consume la energía, ¿sí? El tiempo como tal es una variable que no se puede modificar. Yo no puedo hacer nada por hacer segundos más largos o más cortos, ¿sí? Como decimos, el tiempo es de Dios. ¿Qué puedo controlar? O bueno, ¿qué es lo único que sí puedo controlar? El voltaje, ese sí depende de mí. Cuando digo de mí, me refiero a la utility, ¿sí? O también a la planta, internamente en la planta. Entonces, básicamente, cuando hablamos de calidad de potencia, calidad de energía, en esencia nos estamos refiriendo a calidad de voltaje, ¿sí? Entonces, ahora sí, si ustedes me definen calidad de voltaje, pues ya es muy sencillo. Miren, aquí tengo un ejemplo.
Tengo aquí pues, aproximadamente unos 250 milisegundos, más o menos, 200 milisegundos, ¿sí? Donde tengo unas formas de onda de voltaje y las voy a dividir en bloques. Por ejemplo, aquí este voltaje está bien, es apropiado para una carga, pero por ejemplo acá resulta que la magnitud del voltaje varió, ¿sí? Estoy ante la presencia de un sag, que es un cambio en magnitud del voltaje, ¿sí? Se libera ese sag y otra vez pues tengo un voltaje adecuado. Entonces, cuando hablamos de calidad de voltaje, yo lo que en esencia deseo, quiero, es que lo que está en verde siempre lo tenga y lo que está en rojo lo menos posible y si se puede nunca, mejor. El nunca pues es imposible, ¿sí? Pero yo quiero mantener una condición similar a lo que está ahí en fondo verde. Mantener eso todo el tiempo a mí me va a dar una continuidad en mis líneas de producción, no se van a detener, eh, los equipos me van a durar más porque no los estoy forzando a paros repentinos que no estaban programados. Entonces, eso al final me va a dar una mejor, un mejor índice en cuanto al consumo de energía. Los indicadores energéticos de las plantas van a mejorar. ¿Por qué? Porque estoy produciendo de manera continua. ¿Y por qué produzco de manera continua? Porque tengo un voltaje de calidad que está presente todo el tiempo, ¿sí? Obviamente aquí puse nada más quizá magnitud, pero a eso agrégale que no tenga distorsión, que no tenga cambios de frecuencia, que no tenga sobrevoltajes transitorios, etcétera, ¿sí? Entonces, calidad de potencia, palabras sencillas, es calidad de voltaje. Y bueno, bien, a ver si, déjenme ver si puedo pasar un video. No, no me deja. Mm, Bueno, ahora vamos a hablar de factor de potencia, esta plática. Pero pues antes de también, ¿qué es un sistema eléctrico? Es un conjunto de elementos eléctricos activos y pasivos interconectados entre sí con el fin de llevar a cabo un intercambio de energía eléctrica para convertirla en otro tipo de energía. Es decir, de un lado tengo las centrales eléctricas que me pueden convertir la energía mecánica, energía mecánica, energía solar, energía del viento. A través de un proceso de conversión de energía me la convierten en energía eléctrica. Esa energía eléctrica viaja a través de una red de distribución. Pasa luego por transformadores para bajar de alta tensión a media tensión, para ser distribuido dentro de las ciudades, parques industriales, etcétera, para luego pasar a transformadores que me bajan el nivel de voltaje, me lo bajan a 480 volts, para luego yo ya poder usar esa energía eléctrica en 480 volts y poderla convertir en trabajo, un trabajo útil, mecánico, hacer iluminación, calor, etcétera. Bueno, quedamos que era un conjunto de elementos activos pasivos. ¿Qué es un elemento activo? En esencia, palabras sencillas, todo lo que me genera energía eléctrica. Centrales hidráulicas, energías renovables fotovoltaicas, eólicas, centrales térmicas, ciclo combinado, etcétera. Centrales geotérmicas, centrales nucleares. Todos esos son elementos activos porque están aportando algo al sistema eléctrico. En este caso, están aportando energía. Por otro lado, tenemos elementos pasivos y en esencia, en la ingeniería eléctrica, nada más tenemos tres: resistencias, inductancias, capacitancias. Resistencia es lo que usamos esencialmente para modelar el consumo de energía. O sea, cómo la energía eléctrica que estoy recibiendo de la red eléctrica la convierto en energía mecánica, energía térmica, energía cinética, etcétera. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos permite modelar ese consumo de energía. Por otro lado, tenemos elementos que están implícitos en la red eléctrica. Algunos los hacemos nosotros, el hombre: inductancias, motores, transformadores, esencialmente, líneas de transmisión, ¿sí? Todos esos elementos
tienen de alguna manera inductancia. Y por otro lado tenemos capacitancias, que también unas las hacemos, bueno, las hacemos también, bancos de capacitores, líneas de transmisión. En las líneas de transmisión, pues básicamente la capacitancia aparece porque hay una distancia de la línea propiamente a tierra. Entonces eso lo hace como hay una diferencia potencial y se genera un elemento capacitivo que aparece ahí de manera natural. Eh, sí, entonces, tres elementos pasivos. Ahora, ¿qué hace la resistencia? Como ya lo dije, es un elemento que solo consume energía eléctrica. ¿Qué hace la inductancia? La inductancia es un elemento que almacena energía en forma de campo magnético. Fíjense bien lo que dije. Almacena, no consume, la guarda, como un campo magnético. Y la capacitancia, por el otro lado, también es un elemento que almacena energía, pero en forma de campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, estos dos no consumen, nada más la guardan. ¿Sí? Energía activa, ya lo definimos, todo aquello capaz de producir un trabajo útil. En el caso de los sistemas eléctricos, la unidad comúnmente usada son los kilowatts hora. Una disculpa, ahí no va ese guión, es un producto, es kilowatt por hora, punto. Kilowatt punto hora. ¿Sí? Esas son las unidades, no es kilowatt sobre hora, no, es kilowatt. eh, Déjenme aquí de una vez lo corrijo. Es kilowatt hora, kbr hora. ¿Sí? Por otro lado, ¿por qué hice énfasis en decir, hablarles acerca de las inductancias y capacitancias? Porque aquí viene el truco. La energía reactiva es una energía que no la podemos convertir en trabajo útil, ¿sí? Pero sí puede ser intercambiada. ¿Quién la intercambia? Estos dos elementos, inductancia, capacitancia, ¿sí? Entonces, cuando le aplicamos un voltaje de corriente alterna, resulta que en el medio ciclo positivo la inductancia se carga y la capacitancia suelta su energía. Y en el medio ciclo negativo resulta que la inductancia suelta la energía y la capacitancia se carga. Y así están ciclo a ciclo, ¿sí? Intercambiando energía, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Que ese intercambio de energía, o sea, puede ser que un motor, la inductancia de un motor te está pidiendo energía reactiva y esa energía reactiva, ¿con quién la va a intercambiar? Pues puede ser con la línea de transmisión o incluso hasta con los elementos activos donde se genera la energía activa y reactiva. ¿Sí? Entonces resulta que esa energía, como tal, para ser intercambiada, yo necesito una corriente para poder llevar esa energía de un elemento al otro. Entonces, ese es el problema con la energía reactiva, que me va a ocupar capacidad de mi red eléctrica para estar transportando energía que al final no me va a generar ningún trabajo útil. Entonces, eh, esta es la esencia de entender bien ahora sí todo lo que sigue. O sea, es entender que hay dos energías. Una es la activa, que es la que se convierte en trabajo útil, pero otra es la reactiva, que esa, digamos en términos coloquiales, nada más se está paseando por la red y nos está ocupando capacidad instalada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cobran el factor de potencia a las utilities todas, incluyendo CFE? Pues porque al final tú le estás quitando, digamos, veámoslo de esta manera, oportunidad de generar negocio nuevo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú en lugar de estarle pidiendo a la red kilowatts solamente, resulta que también le estás pidiendo kBRs. ¿Sí? Y ya quedamos que los kBRs pues no se van a convertir en trabajo. Bueno, entonces hasta aquí ya definimos bien. ¿Qué es el factor de potencia? Vamos a definir un poco el factor, vamos a definir el factor de potencia, una medida que nos indica cuánta potencia activa se está convirtiendo en trabajo útil de un total máximo.
disponible, ¿sí? La diferencia entre este máximo y el total disponible y la potencia activa que se convierte en trabajo útil es lo que nosotros llamamos los kVARs, ¿sí? Esa energía que se está paseando. Entonces, imaginemos, digamos, un río, tiene un caudal, hay tenemos una rueda de molino. Entonces, digamos, una manera de interpretar el factor de potencia es decir, oye, pues yo tengo ese caudal máximo, cuánta agua realmente de ese caudal estoy aprovechando para mover la rueda de molino, ¿sí? Entonces, esa es una analogía de ver el factor de potencia. Ah, oye, pues es que nomás estás aprovechando la, el 10% del caudal del río. Ah, bueno, pues traigo un factor de potencia de 0.10. ¿En qué se traduce? Imagínense que yo tengo una planta de 100 kVAs con capacidad para producirme hasta 100 kVAs y de esos 100 kVAs en total, ¿cuánto es lo que yo estoy tomando para realmente convertirlos en un trabajo útil? 10 kilowatts, pues mi planta está bien sobrada, ¿sí? De los 100 nada más de un potencial de 100 que tengo, solo estoy aprovechando 10, ¿sí? Y como lo definimos, básicamente el factor de potencia es la división entre los kilowatts y los kVAs, ¿sí? Observen que si somos centros de carga, o sea, industrias, comercios, etcétera, que no tenemos generación, ese número es un valor positivo, ¿sí? Entonces, vamos a quedarnos ahorita por el momento que es un número positivo. ¿Cómo calculo la potencia? Pues digamos que, bueno, más bien, kilowatts entre kVAs cuando no hay armónicas, resulta que si aplico, si descompongo la potencia en sus variables, voy a tener el voltaje del voltaje por corriente por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El desfasamiento entre voltaje y corriente, dividido entre el voltaje y la corriente, que son los kVAs, ¿sí? Y al final, si no tengo armónicas, resulta que el factor de potencia se convierte simplemente en el coseno del ángulo de desfasamiento entre voltaje y corriente. Que si se fijan casi en los filtros de armónicas, todos los controladores de FP, pues así lo ponen, ¿no? Coseno de, tal, y ahí te ponen el factor de potencia. Pero pues ahora esta definición puede ser que en muchos lugares ya no sea tan válida. Entonces nos vamos a lo básico, que es lo que hacen todos los analizadores, es multiplican voltaje por corriente, lo integran, lo dividen entre el periodo y listo, tienen aquí la potencia. Y por otro lado, la potencia activa, la potencia aparente es igual, elevan el voltaje al cuadrado, o sea, digitalizan la señal, la elevan al cuadrado, suman las muestras, dividen entre el periodo y tienen el valor RMS del voltaje. Lo mismo hacen para la corriente y aquí no importa si tienen armónicas o no tienen armónicas, esta es la definición general, ¿sí? Dividiendo estas dos variables. Una, bueno, en términos generales, entonces, yo defino la potencia como un medio del valor máximo del voltaje por el valor máximo de la corriente por el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente. El un medio del valor máximo por un medio del valor máximo de la corriente es el valor RMS. Entonces, el valor RMS lo defino como el valor máximo entre raíz de 2. ¿Sí? Para el caso de la potencia reactiva, nada más en lugar de usar coseno, uso la función seno. El caso de la potencia aparente, pues, es el término común en ambos términos de la potencia, un medio del valor máximo del voltaje por el valor máximo de la corriente o el producto de los valores RMS de voltaje y corriente. El multímetro al final nos da, este, nos da estos valores. ¿Sí? Cuando yo uso un multímetro al final, oye, ¿quiere medir el voltaje a la corriente? Eso es lo que voy a obtener. ¿Sí?
Y factor de potencia pues resulta nada más de dividir kilowatts entre los kVAs. Eh, Aquí ya, si lo expresamos en forma de un triángulo, entonces resulta que el cateto opuesto es los kilowatts, cateto adyacente son los kVRs y la hipotenusa son lo que nosotros llamamos los kVAs. Entonces, la relación entre kilowatts, kVRs, kVAs, pues queda definido por esta expresión. Potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la suma cuadrática de los valores de potencia real, potencia reactiva. ¿Sí? Y eso es igual a su vez al valor RMS del voltaje por el valor RMS de la corriente. Si yo hago una analogía con un sistema mecánico, resulta que si yo aplico una fuerza en el sentido de movimiento del bloque, ¿qué sucede con esa fuerza que estoy aplicando? El total de la fuerza se está aplicando al bloque, ¿sí? Entonces, si yo hago la analogía con un sistema eléctrico, ¿qué significa? Que tanto voltaje y corriente van en fase, entonces todos los kVAs disponibles los estoy convirtiendo en potencia activa, en kilowatts. Los kVAs vendrían siendo en este caso, la fuerza F. Y la potencia activa vendría siendo la fuerza Fx. En este caso, el total de la fuerza se está convirtiendo, se está aprovechando íntegra en el desplazamiento del bloque. ¿Sí? En este caso, el total de los kVAs se están convirtiendo en kilowatts. ¿Qué pasa si yo desvío esa fuerza cierto ángulo? Pues resulta que ahora, si yo la descompongo, resulta que voy a tener una fuerza en el eje, en el eje del movimiento, en el sentido del movimiento, que depende de qué, de la fuerza total multiplicada por el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, no toda la fuerza se va a aplicar al bloque y voy a tener, digamos, una fuerza perpendicular a la del eje del movimiento, que ahí está presente, pero no hace nada. ¿Sí? En un sistema eléctrico, ¿en qué se traduce? Que voltaje y corriente están tienen un ángulo de desfasamiento. Quiere decir que si yo multiplico voltaje por corriente me va a dar unos kVAs, pero a la hora que yo multiplico por voltaje, corriente y obtengo el valor promedio, resulta que esos kVAs no son igual a los kilowatts. Entonces estoy desaprovechando. ¿Sí? Esa es básicamente una analogía con un sistema mecánico. ¿Quién demanda potencia reactiva? Ahora sí vamos ya a ver ya casos o situaciones más prácticas y ya no tanto con ecuaciones. ¿Quién demanda potencia reactiva? El principal, vamos no quiero llamar villano, el principal consumidor de potencia reactiva son motores de inducción. ¿Por qué? Porque este, ustedes vayan a cualquier empresa, cualquier oficina y díganme quién no tiene un motor de inducción. ¿Sí? Los compresores, los chillers, los elevadores, los mismos sistemas de aire acondicionado, todos en esencia son motores de inducción. Entonces, en esencia es el que más demanda potencia reactiva. Ahora, bueno, ya con la llegada de la electrónica de potencia, pues también tenemos los drives que también pueden demandar potencia reactiva porque el drive tiene que modular, sobre todo los de corriente alterna, que son los que tienen que jugar ahí con el voltaje para recortarlo en aras de tener un control en el voltaje de corriente directa que se le aplica a los motores. ¿Sí? En los motores de corriente alterna no es tanto problema el tema de la potencia reactiva, consumen poquita. Transformadores, digo, aquí ojo, si hablamos transformadores a nivel distribución, 2000 kVAs, 1000 kVAs, una cosa así. Bueno, pues el peligro es que la planta se quede en vacío y se queden operando los transformadores porque te van a estar consumiendo potencia reactiva. Pero si la planta está operando, no es tanto es hasta cierto punto despreciable. Hasta cierto punto, ¿eh? Hay que como quiera
tener en cuenta la aportación de todos. Pero ya cuando hablamos de transformadores de potencia que bajan de alto voltaje a media tensión, a lo mejor ahí sí ya hay que tener un poco más de consideración, arrastrar más el lápiz, porque un motor de esos tamaños, pues sí te puede llegar a consumir una cantidad considerable de potencia reactiva por estar haciendo eh, eh, ba- por estar bajando el voltaje de alta tensión a media tensión. Estamos hablando ya de transformadores a lo mejor de 20, 30 MVA, donde ya la potencia reactiva que estos consumen no es nada despreciable. Balastras electrónicas, digo, la verdad es que no sé hoy en día cómo está el tema de las balastras para los sistemas de alumbrado. No me dedico al negocio de la iluminación, pero nomás aquí les comparto experiencias que me ocurrieron en el pasado. Cuando vean balastras electrónicas y digamos que para una misma marca tienes dos modelos de la misma potencia, normalmente les sugiero que compren el más caro, ¿sí? Porque el más caro seguramente maneja factor de potencia unitaria y el modelo más barato seguramente trae un factor de potencia muy pobre, ¿sí? Motores sincrónicos, pues prácticamente ya no se usan mucho. Simplemente es si el motor está bajo excitado, va a consumir potencia reactiva. Balastras magnéticas ya están en desuso. Las resistencias que tienen control de voltaje, o sea, como por ejemplo los focos incandescentes con dimmer, ese es también algo que consume potencia reactiva, pero no, digo, nunca en las cantidades como los primeros dos elementos que les estoy mostrando, como estos dos. Impactos, pues ya lo mencionamos, al tener un factor de potencia bajo, implica que voy a tener potencia reactiva circulando. Entonces, si yo tengo potencia reactiva circulando en una red eléctrica, pues ¿qué va a suceder con la corriente? Ya dijimos, para que esa potencia reactiva circule, se necesita una corriente, ¿sí? Entonces, si tengo más corriente para la misma cantidad de kilowatts, pues voy a tener más pérdidas en los conductores. Un tema que también muchos no ven con el factor de potencia, con la circulación de potencia reactiva a través de un sistema eléctrico, es que la regulación de voltaje también se empieza mucho a empobrecer. ¿Cuántas veces no nos hemos quejado? O más bien, ¿cuántas veces yo en lo personal no he escuchado? Es que CFE entre semana, en mi planta tengo 450 volts de los 480 y en fin de semana el voltaje se me va a veces hasta 500 volts. Bueno, ese es un tema ese es un tema a consecuencia de tener potencia reactiva circulando en la red. Y obviamente, pues al incrementar la corriente para los mismos kilowatts que yo necesito en mi proceso, pues resulta que voy a ocupar capacidad que ya tengo instalada para transportar potencia reactiva. ¿Sí? Entonces, en esencia, efectos de un factor de potencia pobre, voy a incrementar la corriente RMS. Al incrementar la corriente RMS, tengo que incrementar el tamaño de cables, el tamaño de transformadores, y pues eso tiene un costo. No nomás en la empresa, sino también voy a forzar a la utility a que también haga lo mismo. Tengo que poner plantas de generación de mayor capacidad, o sea, más kVAs para, para los mismos kilowatts. O sea, para 100 kilowatts, a lo mejor voy a decir, oye, pues tienes que poner uno de 150 kVA si traes un factor de potencia pobre. La circulación de potencia reactiva en cualquier red eléctrica me va a ocasionar caídas de voltaje, ¿sí? Al tener más corriente circulando en la red eléctrica, pues voy a tener más pérdidas, una eficiencia menor, una capacidad de utilización que se me va a incrementar, ¿sí? Pero para seguir trabajando con los mismos kilowatts. Un ejemplo, un motor. Tenemos un motor que si yo lo mido, resulta que consume 100 amperes. Y si yo hago esa división en cuanto a tratar de dividir las diferentes corrientes, resulta que de esos 100 amperes, el motor solo ocupa 80 amperes de potencia activa para convertir los kilowatts en potencia mecánica.
pero tengo otros 60 amperes que también el motor me va a pedir. ¿Por qué me los va a pedir? Porque es una inductancia, ¿sí? Entonces, como tal, es un elemento que va a estar intercambiando esa energía reactiva. Entonces, pero esta corriente, esta energía reactiva, ¿de dónde viene? Pues en este caso no tiene otra opción más que venir de la red eléctrica, ¿sí? Entonces tengo 80 amperes al cuadrado más 60 amperes al cuadrado, me da estos 100 amperes que yo estoy midiendo, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de esta corriente reactiva, en lugar de que venga de la fuente, le digo, ahora sabes qué, esa corriente reactiva te la voy a proporcionar aquí localmente, a un ladito, ¿sí? Entonces resulta, ya quedamos que esta corriente reactiva solo se intercambia. ¿Entre qué se intercambia? Y aquí está muy claro, entre una inductancia y una capacitancia. La inductancia del motor, la incapacitancia del banco de condensadores, ¿sí? Entonces ahora sí, esos 60 amperes están nada más tomando lugar en esta corta trayectoria. Ya no están atravesando toda la red eléctrica. Resultado, en el alimentador principal de mi planta, digamos, ¿qué corriente voy a ver ahora? 80 amperes en lugar de 100. ¿Qué significa? Ya recuperé un 20% de la capacidad nada más por corregir el factor de potencia aquí en este motor. Eh, Pérdidas, cuando corregimos factor de potencia, y ojo, aquí estamos hablando de pérdidas I cuadrada R, ¿eh? Son las pérdidas en los conductores. Tengo una corriente inicial 1, una corriente inicial 2, que la despejo de la fórmula de la potencia. Recuerden, potencia es voltaje por corriente por factor de potencia, en este caso por el raíz de 3, que es trifásico, y el factor de potencia. Entonces, tengo un factor de potencia inicial, un factor de potencia inicial. La diferencia de potencias entre una condición y otra, pues es 3 veces la diferencia cuadrática de corrientes multiplicado por la resistencia, y pues eso me va a dar el... Eso me lleva a esta expresión donde al final lo importante es esto, la diferencia cuadrática del inverso de los factores de potencia. Ahora sí, si yo quiero evaluar esta potencia en función de las pérdidas iniciales, pues no es más que dividir esta expresión entre la expresión original, esta, y haciendo un poco de álgebra, pues vamos a llegar a la expresión que las pérdidas en los conductores es uno menos la relación de los factores de potencia entre la condición inicial y la final elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí recalco, ¿cuáles pérdidas? Solo las pérdidas de los conductores, ¿sí? Las pérdidas por calor, las pérdidas por efecto piel, efecto Joule que le llaman, ¿sí? Muchas veces son despreciables y, ojo, bajo ninguna circunstancia esta expresión significa que del recibo de CFE el consumo de energía se me va a ver afectado por esta expresión, ¿eh? O sea, digamos, poniéndole números, oye, es que resulta que esto me dio 20%. Ah, es un 20% de las pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? La de tu red eléctrica. Más o menos, ¿cuántos son? Puede ser un 1 o un 2%. Entonces, es un 20% de ese 1 o 2%, no de la potencia total. Regulación de voltaje. Bueno, aquí hice un ejemplo sencillo. Tenemos un transformador de 1000 kVA al cual estoy aplicando una carga de 500 kilowatts más cierta cantidad de potencia reactiva, que en un principio empiezo que es potencia reactiva, luego empiezo a compensar la potencia reactiva, la disminuyo y luego empiezo a sobrecompensar. ¿Sí? Entonces vean cómo cuando pasas de un lado inductivo, tienes un factor de potencia pobre con este, un factor de potencia pobre con cierto nivel de carga, bueno, pues vean que el voltaje puede empezar, o sea, la caída de voltaje es elevada, conforme corriges el factor de potencia, la caída de voltaje va disminuyendo, pero conforme empiezas a sobrecompensar, ahora estás elevando el voltaje. Ahorita lo vemos más adelante esta parte.
¿Cómo corrijo factor de potencia? En esencia, lo que tengo que hacer es, primeramente, y en la medida que sea factible, no quiero decir que sea aplique a todos los casos, o sea, hay que entender primero cómo funciona cada una de las líneas de producción o los procesos productivos en las plantas. Tenemos que entender bien eso, o sea, cómo se comporta la demanda de potencia para entonces poder hacer el primer punto que les estoy comentando. Es una táctica muy común o una práctica muy común que es una excepción a la regla de más vale que sobre y no que falte. Aquí no aplica eso. Entonces aquí yo siempre lo que les recomiendo es, eh, haz bien el cálculo de cuánta potencia en flecha necesitas. Y si resulta que la potencia en flecha que ocupa son 100 HP, pues pon el motor de 100 HP. No tienes que dejarlo sobrado, ¿sí? Un motor trabajando a factor de potencia alto, en esencia tiene un factor de potencia elevado. Elevado refiero quizá a un 92, 93%, ¿sí? Pero si yo dejo ese motor sobrado, si yo ocupo 100 y le meto 100 y compro uno de 150 HP, pues resulta que ya el factor de potencia cuando en flecha esté demandando 100 HP, pues resulta que el factor de potencia no va a ser 92, 93, puede ser 85, 86, dependiendo mucho de la capacidad del motor, ¿sí? Ahora, pues hay líneas de producción donde a veces, digamos, en cierta parte del tiempo nada más requieres, digamos, 100 HPs y en otra parte del tiempo a lo mejor requieres 150, 160 HPs. Pues ahí no tienes de otra, pues tienes que comprar el de 160 HPs. Entonces, bueno, ahí ya entran en juego otros factores. Entonces, esa es la primera. La segunda, pues tradicionalmente lo corregíamos con bancos de capacitores. Ahora pongo esos asteriscos porque ahora pues hay que tener cuidado de ver si no hay corrientes armónicas que me puedan meter en problemas, no nomás a los bancos de capacitores, sino también a toda mi electrónica de potencia. En ese sentido, pues ahora en lugar de bancos de capacitores se están usando filtros pasivos de armónicas o filtros activos de armónicas, ¿sí? Regla de dedo, nunca combinen bancos de capacitores con filtros activos de armónicas porque también esa es otra historia muy común. No, es que mira, tú pon los bancos de capacitores, y si las armónicas que inyecta tu carga se amplifican con el banco de capacitores, los filtros activos se deshacen de ellas. No, no, no funciona así. Cuando ocupamos más cantidades de potencia reactiva, pues entran en juego los compensadores estáticos de Barr, es algo similar a los anteriores dos o tres, pero los usamos cuando ya estamos hablando de cantidades ya más grandes de potencia reactiva. Los compresores estáticos son conocidos como SVCs, pero ahora ya con la tecnología, ahora están apareciendo los generadores sincrónicos de bars, conocidos como SVGs o StatComs. Y por ahí, si hay algún usuario, cliente, que todavía por X o Y razón tenga máquinas sincrónicas operando dentro de su planta, pues también las pueden sobreexcitar y también van a poder también corregir factor de potencia. ¿Dónde lo corriges? Tenemos tres opciones. Ingenierilmente hablando, la mejor es junto a la carga, ¿sí? Ahí a un ladito de la máquina que está consumiendo potencia reactiva. No siempre o casi nunca es viable. Entonces, la segunda opción es en los tableros principales a la salida de los transformadores, empezando con los transformadores de mayor carga, por supuesto. Esta es la más, económicamente hablando, es la más rentable en la mayoría de los casos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás corrigiendo el problema justo donde tiene la mayor afectación, que es cuando pasamos de voltaje de media tensión a voltaje de baja tensión. Tercera opción, oye, ¿sabes qué? Es que las subestaciones están muy sucias, ya no tengo espacio o tengo cargas, digamos, muy raras no les podía meter mano. Entonces, bueno, pues ahí ya te vas a media tensión.
O también puede ser si ya son plantas grandes que reciben en alta tensión y tienen un buen nivel de demanda, 40, digo, 30, 40 megawatts de demanda, quizá iba a ser donde corregir el factor de potencia, quizá iba a ser una solución híbrida. Es una parte la corregimos en baja y otra parte la corregimos en media. ¿Sí? Oye, es que si instalo bancos de capacitores, el voltaje se me va a elevar. Bueno, una forma muy sencilla de calcular la elevación de voltaje es de cuántos kVA es el transformador y cuántos kVARs vas a instalar. Entonces, saquen esa relación, kVARs a instalar entre los kVAs del transformador y eso multiplíquenlo por la impedancia del transformador, ¿sí? Oye, son 150 kVAs, 150 kVARs en un transformador de 1500. La relación es uno y el transformador tiene una impedancia del 7%. Bueno, pues 7 por 1,07. Entonces, mi elevación va a ser 0,7 de elevación. ¿Sí? Entonces, entonces también para que no se asusten en cuanto al sobrevoltaje. El problema de los sobrevoltajes que hace rato les mencionaba es que cuando todos piensan de la misma manera, o sea, 10, 15 plantas que estén conectadas en una red de media tensión, por ejemplo, y a todos se les ocurre corregir el factor de potencia usando filtros fijos o bancos de capacitores fijos que esté la carga presente o no esté la carga presente, ellos están aportando potencia reactiva, pues el problema va a ser cuando las 15 plantas dejen de trabajar y dejen los bancos conectados, pues el voltaje se va a empezar a elevar. Entonces, por eso lo que les mencionaba hace rato, oye, es que entre semana tengo 450 y en fin de semana tengo 490, 500. Una manera rápida de revisar los capacitores, eh, hay que medir los kVARs. ¿Cómo los mido? Pues mido si están balanceados, pues mido los voltajes, mido las corrientes de cada línea, ¿sí? Saco voltaje, corriente por raíz de 3 y tengo ahí unos kVARs medidos. Por otro lado, si no está balanceado, pues mido voltaje de fase A por corriente de fase A, lo mismo para fase B, para fase C. Y tengo que llevarlo a condiciones nominales. ¿Y cómo le hago? Pues multiplico los kVARs medidos, los que obtuve en las dos ecuaciones anteriores, y lo multiplico por la relación de voltajes entre el nominal y el medido, elevado al cuadrado. Y ese valor, pues nos tiene que dar que un capacitor para considerarse en buen estado me tiene que estar aportando entre los kVARs nominales y 1,15% de los kVARs nominales. Eso es de acuerdo al estándar. Para cuidar un poco los capacitores, básicamente, ¿qué se recomendamos? Que el voltaje RMS no exceda el 10%. Y esto es, por ejemplo, cuando ya hacemos filtros de armónicas, tenemos que cuidar estos dos primeros puntos. ¿Sí? El voltaje RMS no excede el 10%. El valor pico o valor máximo del voltaje que no excede el 120%. Que los kVARs ya medidos como tal no excedan el 135% y que la corriente en el capacitor no exceda el 180%. Estos porcentajes elevados, 135, 180, más que nada es para considerar cuando tengas armónicas en la red. Un ejemplo sencillo, tengo una planta que en la carga, acá en baja tensión, me demanda 1,5 megawatts y 1,5 MVAR. ¿Qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si no corrijo factor de potencia? Pues resulta que CFE a mí me está entregando un PU o los 115 kilovolts, ¿sí? Tengo dos transformadores, uno que bajo de 115 a 34,5 y luego tengo uno que baja de 34,5 a 480. Ok, ¿qué pasa en el primer brinco? Si yo no tengo corrección de factor de potencia, resulta que el voltaje expresado en PUs, de el valor que ustedes quieren, en este caso puede ser 115 o puede ser 34, bueno, en cada caso lo que corresponda.
Si yo no hago nada, esa potencia reactiva, nada más por brincar este transformador y pasar de alta a media tensión, resulta que el voltaje me lo va a tumbar 3%. Pero lo más dramático viene cuando paso de media tensión a baja tensión. Resulta que el voltaje me lo va a tumbar otro más o menos 6%. De tal manera que aquí CFE me está entregando el voltaje nominal, 115, pero resulta que en 480 yo tengo un 9% menos de voltaje. ¿Es culpa de CFE? Pues creo que no, porque CFE te está entregando bien. Sí, el problema viene dentro de la planta. Ok, tengo un problema de factor de potencia. Tengo cargas que trabajan. Digo, este es un ejemplo un poco ya extremo. Sí hay estos casos que la carga me pida las mismas cantidades de kilowatts y las mismas cantidades de kVArs. Si yo corrijo en media tensión, o sea, si yo conecto capacitores aquí, pues en esencia voy a arreglar el problema aquí. Entonces vean ahora cómo quedan los voltajes, ¿sí? O sea, en la cometida ya no estoy pidiendo potencia reactiva. En consecuencia, el voltaje en media tensión, pues se me cayó 0,5%. Pero ¿qué sigue pasando en media tensión? Bueno, ya no es ese 9%, pero ahora es un 6%, ¿sí? O sea, ya no es tanto, pero ahora es un tantito, ¿sí? Entonces, ese es en media tensión y esa es una de las razones por la que nosotros igual muchas veces, si lo puedes hacer en baja, pues hazlo en baja, porque como quiera el efecto de la caída de voltaje no te lo estás quitando. Eh, la mejor opción, pues yo pongo el capacitor de este lado, del lado de baja tensión. Ahora sí, CFM sigue entregando los mismos 115 kilovolts, pero ahora vean el voltaje en cuanto lo tengo. El voltaje nada más de aquí desde 115 hasta acá, nada más se me cayó un 1,2%. ¿Sí? Entonces vean la diferencia entre corregir en un lado y corregir en otro, corregir en baja tensión y corregir en media tensión. Eh, por otro lado, ¿qué pasa si sobrecompenso? ¿O qué pasa si me quedo sin carga? No hay megawatts y me quedo con los 1,5 MVRs fijos. Pues vean el efecto. En baja, si yo corrijo en media tensión, resulta que el voltaje se me va a elevar un 2,5%, mismo que también lo voy a tener del lado de 480 porque no hay carga, entonces ahí ya no hay corriente reactiva circulando, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si esos 1,5 MVR los dejo fijos del lado de baja tensión? Pues ahora resulta que el incremento en voltaje es 7%. ¿Sí? Ahí está el sobrevoltaje del que les estaba hablando. Entonces, no es, o sea, ni una ni otra. Interpretaciones del factor de potencia. Desafortunadamente, el factor de potencia no es un número vectorial, es un número adimensional. ¿Sí? Es decir, no tiene unidades como metros, no tiene dirección, no tiene. Oye, bueno, es una cantidad, no es una cantidad vectorial. Entonces, al no ser una cantidad vectorial, es un número positivo, ¿sí? Oye, pero es que el analizador de calidad de energía dice que traigo menos 0,98. Ah, no. El FP como tal sigue siendo un número positivo. El signo menos se lo pusimos nada más para diferenciar si estás consumiendo potencia reactiva o estás aportando potencia reactiva. La convención que se maneja es, le ponemos el signo negativo cuando estamos consumiendo potencia reactiva. Al ser un número adimensional, entonces, si yo grafico el factor de potencia solo, sin ninguna otra variable adicional, pues realmente no me están diciendo nada. O sea, realmente no sé si la situación es grave, no sé si la situación es buena, o sea, no sé nada, ¿sí? Yo necesito ver otra variable para poder entender qué tanto me está afectando ese factor de potencia.
Es que algunos suministradores no cobran FP. A mí me ha tocado verlo en Estados Unidos, pero resulta que no cobran FP, pero la demanda te la cobran en kVA. En lugar de kilowatts, te la cobran en kVA. Ah, entonces es lo mismo. ¿Sí? Entonces, un buen factor de potencia en la este es aplicado aquí al caso de México. Un buen factor de potencia en la facturación de CFE, por ejemplo, no implica que el sistema eléctrico como tal no requiera compensación de potencia reactiva. Esto era en la facturación tradicional de CFE, ya con el código de red es otra cosa. Un ejemplo, miren, tenemos una línea de decapado que usaba una tecnología amigable con el ambiente. O sea, la lámina de acero la limpiaban con granalla de acero y la granalla nada más la mezclaban con agua, o sea, hacían un lodo muy denso y lo inyectaban a presión a la lámina que iba corriendo en ese momento. Y de esa manera lo iban limpiando, lo iban puliendo, etcétera. Bueno, cuando diseñaron la planta, dijeron que la lámina iba a estar corriendo a 240 pies por minuto. La realidad fue cuando pusieron a operar la línea de producción, resulta que nomás corría, y a veces, a 80 pies por minuto. Eh, Como es un lodo de polvo de metal, polvo de acero mezclado con agua, se hace muy denso, pues las bombas que necesitaban no eran cualquier cosa, o sea, tenían mínimo, bueno, en un momento dado llegan a ocupar hasta 4 bombas. Esas bombas no estaban todo el tiempo presentes, dependían del tipo de lámina y el tipo de acabado que querían darle. Entonces, podía ser que a veces usaran una, a veces las 4, o durante el proceso iban alternando su uso. ¿Por qué en lugar de 240 pies por minuto corría 80 pies? Pues porque los operadores se fijaban en la lectura del voltaje de corriente directa de los drives y decían que nunca estaba estable. Sí, siempre se estaba moviendo. Sí, y de repente arrancaron una bomba y pues el voltaje en los buses directas se colapsaba. Entonces, variaciones de voltaje a veces hasta 10%, obviamente voltajes inestables en los buses de directa de los drives a cada rato se dañaban, imposible poder era imposible llevar la línea de producción a los 240 pies por minuto, paros de producción a cada rato, eh, la planta no tenía cómo reclamarle al que diseñó la máquina. Y sin embargo, el factor de potencia reportado por CFE era del 93%. ¿Sí? Origen del problema, cuando le preguntaban al integrador, no, pues es que CFE tiene una pésima calidad de voltaje. O sea, la red eléctrica donde estás conectada es un mugrero. ¿Sí? Versión del fabricante. Entonces, este era el caso real. Vean el voltaje 485 y de repente se caía a 465 y a veces se caía hasta 440. O sea, desde 485 se caía hasta 440 de manera, digamos, instantánea. ¿Sí? Entonces, corregimos el factor de potencia y vean dónde quedó el voltaje, entre 470 y 480. La potencia reactiva, vean cómo oscilaba. De repente llegan a pedir hasta 2.6 MBR. Corregimos el factor de potencia y vean cómo oscila alrededor de más o menos 200 kVR. La potencia activa, pues en esencia es la misma. Entonces, antes de corregir, hicimos esta medición y vamos a enfocarnos en este punto. Lo que ve aquí en este punto es lo mismo que vamos a ver lo que se veía en los otros. Hago un acercamiento y veo, mira, aquí como que arrancaron motores y aquí se ven los jalones de potencia reactiva. Y aquí el motor pasa de poca demanda y luego ya se queda trabajando, ¿sí? Si hago todavía un acercamiento mayor a esta zona, pues resulta que son 5 segundos en los que tengo una alta demanda de potencia reactiva y esa alta demanda de potencia reactiva, vean lo que me le está haciendo al voltaje, ¿sí? Entonces, en esencia, pues este era el problema. Vean la regulación pobre de voltaje en ese instante de tiempo. Y esto hacía que los variadores de velocidad
pues en este momento si están rectificando y estás en este voltaje y se lo tumbas a este valor, pues obviamente el voltaje del bus de directa del variador cambia de manera proporcional al voltaje de alimentación. Corregimos factor de potencia. Vean, el voltaje ahora se mantiene estable. Se ven unas pequeñas caídas de voltaje, pero eso es consecuencia de lo que se tardaban los filtros en entrar. En este caso se utilizó una tecnología de filtros de armónicas operados por tiristores, ¿sí? ¿Qué ventaja me da la operación con tiristores? Que el tiempo de conmutación es prácticamente de uno o dos ciclos, cuando mucho. Entonces, cuando yo hago un acercamiento en algunas de estas supuestas caídas que se ven, pues sí, hay una pequeña caída, pero vean cómo el voltaje RMS en esencia se mantiene constante. Y si hago el acercamiento a esta caída de voltaje, miren, vean cómo la potencia reactiva ya no cambió, más que esto, que es lo que tarda el cerebro en reaccionar. Y vean, aquí tengo una condición sin carga. Entra el drive, mete el motor, vean cómo momentáneamente el voltaje y la corriente se desfasan, y es esto que vemos aquí. Pero vean cómo el siguiente cruce por cero, o sea, una vez que al siguiente medio ciclo, ya la corriente está en fase con el voltaje, o sea, ya corregí el factor de potencia, ya cancelé el consumo de potencia reactiva, ¿sí? Entonces vean lo que tarda. Entonces, por eso es que este voltaje la hora permanece en esencia. Y esta caída pequeña de voltaje no es más que lo que vemos aquí, es esto, que es medio ciclo, ¿sí? Bueno, me voy a ubicar este otro ejemplo que en esencia es lo mismo. Muchos temas, mitos que surgen con el factor de potencia, muchas veces el origen viene desde las tácticas comerciales que se emplean, ¿no? Para hacer la venta. Pero ¿qué sucede? Ya lo vimos, conforme el factor de potencia sea menor, pues la caída de voltaje va a ser mayor. Mientras más bajo el factor de potencia, mayor sobredimensionamiento de la red eléctrica. Las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la corriente. Ojo, ¿por qué todas las utilities en el mundo, incluyendo CFE, cobran factor de potencia o vigilan el factor de potencia? Porque los mismos problemas que les estoy presentando aquí son los mismos que ellos tienen, pero a nivel sistema de potencia. Entonces, por eso es que ellos están interesados en que nosotros tengamos la corrección de factor de potencia. El cómo lo hagamos a ellos no les importa, ¿sí? Si tú lo quieres hacer de la forma más barata, comprando puro equipo fijo, y que no, puro equipo fijo y hacerlo en media tensión, pues el problema se lo vas a resolver a CFE, pero tú sigues con el mismo problema, ¿sí? Y entonces, bueno, miren, por ahí rápidamente, no sé si han oído hablar de los ahorradores de energía, dispositivos mágicos que dicen que los conectas en tu casa y esa potencia reactiva que tus cargas están consumiendo, ellos la toman y la convierten en potencia activa, y de esa manera te ahorras un 80% en la facturación del recibo. Pues ya vimos que eso es imposible. O sea, ya les comenté, la energía reactiva no hay forma de convertirla en energía activa. La energía reactiva circula entre los elementos inductivos y capacitivos. El código de red, ya les mencioné. A partir del 8 de abril del 2026 entra en vigor el requerimiento de que tiene que ser el 97%. ¿A quién le aplica? Pues básicamente centros de carga que se encuentran conectados en media tensión con demanda contratada igual o superior a 1 megawatt. Y todos los que estén conectados en alta tensión, es decir, de 69 kilovolts para arriba. Mm, ¿Cómo lo van a evaluar? Fíjense cómo dice aquí. Vámonos a la regla anterior, en el sentido de que ahora es 97, pero la metodología es la misma. Es
Bueno, aquí ya, más bien 97. Es medición 5 minutal, conforme a esta norma, que es la de los medios de facturación. Deberán cumplir con este requerimiento al menos el 95% del tiempo, un periodo mensual. ¿Qué quiere decir? CFE, ¿cómo nos mide? CFE nos mide la energía activa y la energía reactiva y las guarda en columnas por separadas. En realidad mide tres: energía activa, mide energía reactiva consumida y energía reactiva entregada. ¿Sí? Entonces, al decir entre punto 97 y la unidad, nos está diciendo que tú no nos puedes, o sea, el centro de carga no puede entregar potencia reactiva a la red. Entonces, ahí está la primera restricción. Y la segunda es, en cuanto al consumo de potencia reactiva, pues tú el factor de potencia evaluado con estas ecuaciones, tienes que mantenerlo entre punto 97 y la unidad. Ahora sí, ¿cómo le hago? CFM mide cada 5 minutos. Cada 5 minutos registra valor de energía activa y energía reactiva. ¿Sí? Entonces, yo voy a tomar todas esas muestras 5 minutales. Para cada muestra, para cada periodo de 5 minutos, yo voy a estar calculando el factor de potencia. Y ese factor de potencia al final, pues voy a tener igual la misma cantidad de muestras, 8,600 y cachito en un mes de 30 días, 8,900 y cachito en un mes de 31 días. Bueno, de esas 8,000 y cacho de muestras que tengo en el mes, bueno, de ese total, el 95% tienen que estar dentro de este rango. ¿Sí? Factor de potencia inductivo en atraso. En ningún momento puedo tener factor de potencia en adelanto. Entonces, un ejemplo, tengo esta carga. Resulta que este cliente al final del día, si yo me voy a la facturación promedio mensual, pues saco un valor promedio de kilowatts, un valor promedio de kVARs. Aquí están. 14,3. Factor de potencia promedio mensual, 0,97. ¿Cumple con código de red? No, bajo ninguna circunstancia. ¿Por qué? Porque si yo, así como estoy viendo aquí en el tiempo esta curva, si yo calculo también el factor de potencia con la misma estampa de tiempo y pongo aquí un margen o un rango entre 95 y la unidad, pues resulta que aquí claramente se va a ver que no cumple el 95% del tiempo dentro de esta franja, ¿sí? Solo está el 66%. Entonces, no cumple código de red. Oye, es que traigo buen factor de potencia en CFE. Sí, ese es un valor promedio. Pero en el día a día, en el cada 5 minutos, tú no estás cumpliendo con lo que te pide el código de red. Entonces, en esencia, yo lo que hago es esta misma curva, los datos los ordeno de mayor a menor y me va a dar que tengo una región con factor de potencia adelantado, otra región con factor de potencia dentro de cumplimiento y otra región con factor de potencia por debajo del punto 95. Esto que está en azul tiene que ser al menos el 95%. Nos da qué significa el 95, qué significa el 5%. Bueno, 5% representa 1,5 días. Tenemos que cumplir. Nos dan chance de fallar por 1,5 días. O sea, no es nada. ¿Sí? Este ejemplo me lo voy a brincar. Para vigilarlo, pues obviamente ya necesitamos una medición más especializada, ¿sí? Eh, un equipo clase A, CFE nos mide con equipo clase A. Eso es para estarlo vigilando, ¿eh? No quiere decir que también sea lo mismo para hacer el dimensionamiento de lo que necesito para corregir factor de potencia. Para hacer el dimensionamiento puedo usar cualquier medidor que me dé kilowatts kVARs. Para estarlo vigilando, sí necesito un analizador de calidad de energía clase A, ¿sí? Y al ser clase A, pues tiene muchas ventajas en cuanto a tecnología. Seguramente ya trae comunicación, tiene memoria, etcétera. Y eso es lo que yo necesito estar revisando día a día, ¿sí? Cuando compren filtros de armónicas, equipo de compensación, no cometan el error de, mira, es que para llegar a 95 yo ocupo
exactamente 300 kBr automáticos. Bueno, no lo compres de 300, cómpralo de 500, ¿sí? Porque si te falla una rama, estás en problemas, ya no vas a cumplir, ¿sí? No incrementes escalones de potencia reactivo altos porque a lo mejor puede ser que tu carga está variando de tal forma que yo meto un paso y resulta que ahora me pasé. Entonces también es utilizar pasos pequeños. Típicamente en el mercado pasos pequeños, ¿a qué me refiero? Puede ser 25 kBr, del orden de 25 o 30 kBr y de ahí para arriba. Lo que les decía, no te quedes en el 95 o no te quedes en el 97. Yo siempre les digo, tírenle a la unidad, porque si empiezas a tener problemas, te va a dar tiempo de que puedas reaccionar, claro, siempre y cuando cuentes con tu medición. ¿Por qué la vigilamos tanto la potencia reactiva? Porque al final del día, de una o de otra manera, ya vimos, está involucrada con regulación de voltaje, está presente en el flicker, que es un consumo intermitente de potencia reactiva, y por consecuencia, al ser un consumo intermitente de potencia reactiva, me va a dar lugar a que el voltaje también presente cierta intermitencia, que si la veo, por ejemplo, conectando un foco incandescente, pues voy a ver que el foco va a estar parpadeando. De alguna u otra manera está presente cuando tenemos armónicas, cuando hay procesos de rectificación. Sag, swells no es más que un flujo muy grande de potencia reactiva, ¿sí? Típicamente son los SACs, que son cortocircuitos. Un cortocircuito en esencia son grandes flujos de potencia reactiva convergiendo hacia el punto de la falla. Aquí entra la variante. ¿Qué pasa si tengo armónicas? Bueno, pues ya no puedo usar bancos de capacitores. No uses bancos de capacitores. Todo lo demás que les había platicado funciona. Filtros pasivos de armónicas, filtros activos y máquinas sincrónicas. Entonces, un resumen de las diferentes tecnologías: filtro de armónicas pasivo, sintonizado y desintonizado. Sintonizado o desintonizado significa por ejemplo, hablando de la quinta armónica, la frecuencia de sintonía del filtro, qué tan cerca está de la quinta armónica, ¿sí? Entonces, frecuencias típicas que se usan 4.2, 4.5, 4.7 para la quinta, o 6.2 para séptima, 10.1 para la onceava. Filtro desintonizado, por ejemplo, pues lo típico, lo común que se usa son 3.8, 2.8. Esto es lo que comercialmente hablando es lo que más se mueve. Los filtros activos no tienen sintonía, al igual que los SVGs, que es electrónica. Este y este, en esencia, el concepto de construirlos es el mismo. Y ahorita lo explicamos. Un SVC no es más que la combinación de filtros de armónicas fijos con un reactor en paralelo que consume el excedente de la potencia reactiva, ¿sí? El reactor se switchea de tal manera que pueda estar consumiendo la potencia reactiva que está sobrando cuando la carga presenta cambios. Esto es típico de acereras o también a nivel utilities. Precios, pues el desintonizado obviamente es el más barato. No tiene posibilidades de sobrecargarse. Filtro activo SVG no se pueden sobrecargar. Ellos producen lo que la carga requiere y no pueden excederse de su capacidad. Eh, corrección de factor de potencia inductiva, todos. O sea, si necesito reactivos, estos filtros los aportan o los activos. Pero corrección de FP para carga capacitiva, ahí sí nomás los últimos tres. El filtro activo, el SVG o el SVC. Eso sí tienen la posibilidad de aportar potencia reactiva si es que la llegas a necesitar. Desbalance, pues prácticamente nomás los filtros activos y los SVGs. Absorción o cancelación de armónicas. El filtro sintonizado absorbe muy bien armónicas, pero corres el riesgo de que lo pueda sobrecargar. ¿Por qué? Porque su frecuencia no se mueve. Entonces, si tú sobrecargas de armónicas ciertos red eléctrica,
pues a lo mejor esas armónicas puede ser que se te empiecen a acumular todas en el mismo filtro pasivo y lo vas a sobrecargar. Los filtros activos como tal, pues no. O sea, es electrónica, tengo 100 amperes de distorsión, pues yo nomás te puedo entregar hasta 100 amperes de distorsión, no lo puedo sobrecargar. Flicker, todos pueden, pero en el caso de los filtros pasivos, la restricción es que los conmutes con tiristores. Si los conmutas con contactores, es más, vas a agravar el problema. ¿Sí? Entonces, sí pueden corregir flicker, pero los pasivos siempre y cuando estén sintonizados con tiristores. Digo, operados con tiristores. Un filtro pasivo, tenemos una sección de protecciones, interruptor principal, portafusibles. Tenemos los elementos de conmutación. Aquí tengo tiristores, pero también puede ser contactores. ¿Sí? Tenemos los reactores y tenemos los capacitores. Les comentaba filtros pasivos, sintonizados, desintonizados. Aquí estamos graficando qué tanta corriente absorbe el filtro de lo que inyecta la carga y cuánto se va hacia el sistema. Entonces, la sintonía 3.8, 4.7, pues obviamente el filtro pasivo absorbe mucho menos para la quinta armónica que está aquí. Digamos que aquí en este caso el filtro pasivo solo te absorbe un 50%, mientras que el filtro sintonizado te puede absorber hasta un 80%. Pero bueno, repito, ojo, hay que estar bien enterados de estos números para poder dimensionarlos adecuadamente y que no se me quemen. Una ventaja que tiene el filtro desintonizado es que aunque no hagas el cálculo así muy preciso o de plano lo omitas, la mayor parte de las veces difícilmente vas a sobrecargar a un filtro desintonizado. Filtros activos, a diferencia de los filtros activos, de los filtros pasivos, los filtros activos no absorben armónicas, yo le llamo las cancelan. O sea, los filtros activos miden la corriente que tu carga está inyectando y construyen una señal idéntica a la de las armónicas que la carga está inyectando, pero con polaridad opuesta. ¿Sí? De ahí que es activo, porque él juega con eso. ¿Sí? Entonces, inyectan esa misma corriente que la carga está inyectando de armónicas, pero con polaridad opuesta y de esa manera las cancelan. Por eso digo las cancelan, no absorben. Los SVGs, los condensadores sincrónicos de Bares o generadores sincrónicos de Bares, en esencia es lo mismo que el filtro activo, nada más que solo lo hacen para 60 Hz. O sea, construyen la señal de potencia reactiva de polaridad opuesta a la que viene de la carga. La que viene de la carga puede ser capacitiva o puede ser inductiva, ¿eh? Entonces, el SVG lo que hace es construye exactamente la misma señal, pero con la polaridad opuesta. Ya es una tecnología madura, a tal grado que ya hay marcas de todo el mundo por todos lados, ¿sí? Desde americanos, asiáticos, europeos, todos. Y realmente ya es una tecnología bastante madura. Otra ventaja que tienen los filtros activos es que además de cancelar armónicas o corregir factor de potencia, también los puedes usar para cancelar desbalance. El desbalance normalmente lo evaluamos bajo la descomposición en componentes que le llamamos componentes de secuencia positiva, negativa y cero. Entonces, lo que hace el filtro activo es detectar la magnitud de la potencia de la componente de secuencia negativa y construye la misma componente de secuencia negativa, pero con polaridad opuesta, y de esa manera te cancela el desbalance. Es decir, tienes una carga que a lo mejor te está consumiendo 10, 15 y 20 amperes y resulta que pones el filtro activo y lo que está viendo la fuente es que ves 15, 15 y 15. Ese es en forma gráfica. Aquí está la corriente de la carga y aquí está después de que aplicamos el filtro activo. ¿Qué es lo que hace? Mide esta corriente distorsionada, extrae la distorsión de esta corriente, la construye, la inyecta y de este lado tenemos ya una señal de corriente bastante cercano a algo senoidal. Mira, un ejemplo ya real. Aquí está
voltaje, corriente, aquí están los niveles de distorsión. Entonces, aquí está la corriente de la carga, ponemos el filtro activo y miren cómo bajamos la distorsión de un 8 a un 4. El THD de corriente prácticamente lo dejamos en 1.2, o sea, nada. Y este THD de voltaje resulta que, oye, pero ya no hay armónicas, ¿por qué sigue siendo el THD tan alto? Ah, porque este THD ahora sí ya viene, es el que me está llegando de la red. Pero vean la forma de onda de corriente, prácticamente senoidal. El SBC, les comentaba, una combinación de filtros de armónicas. Pueden ser fijos o automáticos y unos reactores que están siendo conmutados por con tiristores, ¿sí? De tal forma que pueden, se dimensionan de tal forma que si en estos elementos que vemos aquí hay exceso de potencia reactiva hacia la red, bueno, este se va a encargar de absorberla. Y la versión moderna del SBC, pues ahora es un SBG, que no es más que, como les decía, es un filtro activo, pero grandote, ¿no? Para media tensión, donde tenemos igual los módulos de potencia, un reactor, una cometida y un módulo de control. Básicamente es, véanlo como un filtro, activo. Bueno, pues ya para concluir, nosotros trabajamos con esta marca, Elspec, ya desde hace un buen de años. ¿Por qué trabajamos con esta marca? Tienen diferentes modelos de analizadores, los portátiles y uno fijo. Pero ¿por qué trabajamos? Porque esta marca, en esencia, lo que guarda en memoria es esto. Guarda formas de onda. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No tengo que definir un umbral, no tengo que definir algo para que guarde formas de onda. No. Todo el tiempo me está guardando formas de onda. ¿Qué es lo que hace el equipo? Desarrollar un algoritmo para comprimir información, similar a lo que es el JPG o el MP3, MP4. ¿Sí? Entonces lo que hacen es comprimen la información a tal grado que, digamos, 1 GB que con un analizador de otra marca guardarías lo usaras para guardar formas de onda. Si usaras con otra marca, usas 1 GB para guardar X cantidad de formas de onda. Bueno, Elspec lo hace con 1 MB. O sea, te guarda la misma información, pero en lugar de 1 GB te usa 1 MB. Entonces, por eso, y eso en cuanto a calidad de energía, pues nos da una oportunidad tremenda de detectar cualquier situación que se esté presentando en la red. Entonces, esos son los equipos con los que trabajamos. Tenemos un libro de armónicas eh, en sistemas eléctricos industriales enfocado a las industrias. Y bueno, pues de mi parte, pues es todo. Aquí les dejo unos QRs, el nombre mío, Javier, los correos electrónicos.